Muy buenas noches. Yo soy Aaron Salcedo Yo soy Mayelin Torres. y el tema que vamos a hablar el día de hoy es sobre las lipoproteínas plasmáticas que participan en el transporte de los lípidos. Una lipoproteína puede verse de manera esférica o puede verse como una esfera que tiene un centro no polar formado por TAC y colesterol esterificado y que se encuentra rodeado por una capa de superficialmente única de moléculas de fosfolípido y de colesterol no esterificado. Las alipoproteínas pueden hallarse en la superficie de la partícula o tener una parte en la superficie y otra parte sumergida dentro de la partícula como tal, como se puede ver en cada una de estas. Las proteínas se vendrían a hallar exclusivamente en la proteína y pueden transferirse entre las lipoproteínas durante el metabolismo de las mismas. También se han logrado identificar unos cuantos grupos principales de lipoproteínas, todo eso basados en su densidad. Tenemos a los kilomicrones, a las lipoproteínas de muy baja densidad o VLDL, a las lipoproteínas de baja densidad o LDL y las lipoproteínas de alta densidad o HDL. Bueno, lo que consta de los kilomicrones o QM son partículas de gran diámetro, como podemos ver aquí, de 100 a 1200 nanómetros, densas en TAG, y su principal poliproteína es la ApoB48, aunque también poseen otras proteínas como ApoI, ApoA2, ApoC2, Apo y otras aliproteínas menores. Estas se producen en el intestino y transportan los lípidos absorbidos, principalmente TAC, al resto de los órganos y especialmente al músculo esquelético y al tejido adiposo. Vendrían a constituir las partículas lipoproteicas más grandes y menos densas, que vendrían a ser menos de 1000 gramos por ml, con menos proporción proteica y con un gran componente lipídico, muy enriquecido en triglicéridos. En humanos, la forma molecular de la ApoB presente en los kilomicrones es la ApoB48, indicándose de esta forma que se expresa el 48% de la longitud de la proteína, que se denominaría ApoB100. Ello es debido a una enzima editora de la ApoB, que vendría a activar en el intestino humano y que después de la maduración del ARMM se introduce un cambio de citosina por uracilo en un codón, lo que induce el cambio de CAA a UAA. Para un posterior catabolismo de los kilomicrones, se vendría a necesitar una acción de lipoproteína lipasa y una enzima que se encuentra anclada en los capilares de los tejidos antes mencionados y que vendría a catalizar la hidrólisis de los triglicéridos de los kilomicrones y así liberando ácidos grasos. La LPL vendría a necesitar ser activada ante la presencia de ApoC2 como un cofactor. Y como consecuencia de este proceso, los kilomicrones verían su tamaño reducido y pasarían a ser denominados kilomicrones residuales o IRL, que son captados en cuestión de minutos por receptores hepáticos que reconocen ApoE, y esto es lo que vendría a ser referente a ello. De allí, en las manifestaciones clínicas, vendrían a darse de distintas maneras, de manera hereditaria, que afectarían a los kilomicrones de una manera aislada a conjunta con las otras lipoproteínas que contendrían ApoB, bien sea por deficiencia de LPL o de su cofactor, la ApoC2 o de algunas proteínas implicadas en la estructura. Otra patología vendría a ser el síndrome de la kilomicronemia, que es un trastorno en el cual el cuerpo no descompone las grasas o lípidos de manera correcta. Esto haría que las partículas grasas, llamadas kilomicrones, se acumulen en la sangre. Y ese trastorno pasa de generación en generación entre las familias, obviamente. De ahí tenemos al VLDL, que son lipoproteínas producidas en el hígado con un diámetro de 45 a 100 nanómetros, ricas en TAG. Y su principal apoproteína es la ApoB100, aunque también presenta ApoC1, ApoC2 y ApoC3. Las VDLL transportan TAG endógenos al resto de los órganos a partir de la lipólisis de la VLDL.
y se producen lipoproteínas de densidad intermedia o IDDL. A partir de estas se vendrán a producir las LDL. Y la principal producción de las VLDL es de forma análoga a la de los kilomicrones. Es el transporte de los triglicéridos y su suministro en forma de ácidos grasos a los tejidos muscular, tejido adiposo, y también las lipoproteínas de muy baja densidad, VLDL, vendrían a tener una densidad de 1006 Hep por ml y son muy ricas en triglicéridos, también teniendo una composición alipoproteica similar a los kilomicrones, solamente por dos cosas que no se parecen, es que contienen ApoA1 y presentan la forma completa de la ApoB100. Y su principal estímulo para la síntesis de la LDL parece ser la captación y el metabolismo de kilomicrones residuales por parte del hígado. En lo que constaría sus manifestaciones clínicas, vendría a ser el aumento de los niveles del VLDL, que estaría ligado a la aterosclerosis. Un nivel elevado de la VLDL podría estar asociado con un mayor riesgo de ataque cardíaco y accidente cerebro cardiovascular, pero también el nivel de colesterol VLDL rara vez se lo ve abordado cuando se lleva a cabo un tratamiento para colesterol alto. Gracias. Continúa mi compañera. A continuación voy a hablar de las IDL, las lipoproteínas de densidad intermedia. Este es un grupo minoritario de lipoproteínas que, como se ha mencionado, tienen una composición apolipoproteica similar a las de VLDL. Estas lipoproteínas son, sin embargo, más pequeñas y más densas que estas, presentando una menor proporción relativa de triglicéridos respecto al colesterol, como corresponde a su origen mayoritario como producto de la lipólisis de las VLDL. Estas lipoproteínas se forman en el plasma por acción de la LPL1 sobre las VLDL, como se explicó anteriormente, cuando se llega a perder toda la apóstata. Sobre estas IDL actúa la LPL2 sobre el resto de los TAC. El resultado de esta acción enzimática es la formación de la LDL o beta lipoproteína, que es de menor tamaño que la VLDL, con un alto contenido en colesterol y bajo en TAC, y con un contenido apoproteico casi exclusivo en ApoB100. Mientras la VLDL se cataboliza en pocas horas, la LDL lo hace lentamente a lo largo de 1 o 2 días. La mitad de las partículas de IDL son capturadas a nivel hepático por receptores que reconocen el ApoE, mientras que la otra mitad son convertidas en LDL mediante un proceso complejo en el que interviene la lipasa hepática. En situaciones de ayunas, como en las que se realizan en la mayoría de exámenes o análisis clínicos, las IDL proceden mayoritariamente de las VLDL. Sin embargo, en algunas situaciones patológicas pueden producirse e incluso acumularse partículas de IDL que correspondan a kilomicrones residuales. En las manifestaciones clínicas encontramos la enfermedad prototipo de acumulación de IDL, la cual se conoce como disbeta lipoproteinemia familiar, que es debida en parte a la presencia de variantes genéticas específicas de ApoE que parecen tener una menor afinidad por los receptores ApoE específicos hepáticos. La hipercolesterolemia familiar es un trastorno que se transmite de padres a hijos. Esta enfermedad provoca que el nivel de colesterol LDL, o sea, el malo, sea muy alto. Esta afección empieza al nacer y puede causar ataques cardíacos incluso a temprana edad. En cuanto a la LDL, estas son partículas ricas en colesterol que tienen un diámetro de 20 a 25 nanómetros y son captadas por las células del cuerpo y de ese modo proveen del colesterol que requieren. Las lipoproteínas de baja densidad se caracterizan por su contenido en ApoB100 y tienen como componente lipídico mayoritario los ésteres de colesterol. Las LDL son reconocidas por los receptores de LDL situados en la membrana plasmática que reconocen el ApoB100 y ApoE. El receptor de LDL es sintetizado por múltiples estirpes celulares y viaja hacia la membrana plasmática, quedando fijado por una proteína, la cual se denomina clatrina, en unas zonas muy específicas que se llaman hoyos revestidos. En el caso de que contengan LDL unidas al receptor, el contenido proteico y lipídico de las mismas es hidrolizado hasta formar aminoácidos y el colesterol no esterificado. El colesterol no esterificado es tóxico para las células por encima de una cierta concentración y por tanto debe ser bien utilizado, por ejemplo, para la síntesis de membranas o de hormonas esteroides, o también ser convertido por enzimas del tipo acilcolesterol aciltransferasa en ésteres de colesterol. Y de esta forma pueden ser guardados como reservorio celular de colesterol.
El receptor de LDL, una vez que completa su ciclo celular, puede ser degradado o bien reciclado para volver a comenzar el ciclo. En las manifestaciones clínicas, podemos encontrar que cuando hay un nivel alto de colesterol LDL, este, adicional con otras sustancias, pueden formar una placa. Y esta placa se acumula en las arterias, lo cual se conoce como arteriosclerosis. Esta enfermedad de las arterias coronarias ocurre cuando la acumulación de la placa se encuentra en las arterias del corazón. Esto hace que las arterias se endurezcan y se estrechen, lo que disminuye o bloquea el flujo de sangre. Esto significa que el corazón no va a poder obtener suficiente oxígeno. Y esto puede causar angina, o sea, dolor de pecho, o si el flujo de sangre está completamente bloqueado, un ataque al corazón. En cuanto a la HDL, esta tiene un diámetro de entre 25 y 10 nanómetros, y los fosfolípidos son su principal lípido. Su principal proteína es la ApoA1 y posee también ApoA2, ApoC1, C2 y C3. También incluye el ApoE. Las HDL son producidas por el hígado y el intestino y su función principal es extraer el colesterol sobrante de las células y transportarlo al hígado para su eliminación en forma de ácidos biliares y colesterol en las heces. Este proceso de extraer el colesterol de la periferia y llevarlo al hígado se conoce como transporte reverso del colesterol. En sus manifestaciones clínicas, cuando hay niveles altos de HDL, es decir, mayor a 45 miligramos por decilitro, se relaciona en general con una menor incidencia de infarto de miocardio o de riesgo cardiovascular. Sin embargo, cuando el aumento de estas concentraciones es consecuencia de trastornos genéticos, puede no proteger de la enfermedad cardiovascular, lo que podría deberse a trastornos asociados en los lípidos y el metabolismo. La causa primaria de niveles elevados de HDL puede ser una o varias mutaciones genéticas que conducen a una hiperproducción o una eliminación insuficiente de HDL, mientras que en causas secundarias de hipercolesterolemia HDL encontramos el alcoholismo crónico sin cirrosis, el hipertiroidismo y la cirrosis biliar primaria. Muchas gracias.